Dice la Escritura en Romanos capítulo 11, verso 17. Dice la palabra. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ojo con eso, diga olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, o sea, contra el olivo natural. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Diga conmigo, Israel. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Amén. Yo quiero que ustedes lean también conmigo Efesios capítulo 2, verso 11, para que usted sepa cuál es el lugar donde nuestra fe tiene que estar injertada, en cuál cultura, en qué credo, en qué religión, en dónde yo me tengo que meter a escuchar la palabra. Efesios capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, diga conmigo, no judíos. Aquí tendría que ser colombianos, brasileros, ocañeros, convencionistas, gramaloteros, huichos. ¿Qué es un gentil? Un no judío, pagano. En cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con la mano en la carne. O sea que para uno poder ser judío siendo gentil, el primer paso, la primera aplicación que uno tenía que hacer era cortarse prepucio. Estoy hablando con los hombres. Eso lo habían establecido los rabinos. Y la escuela de Chamay, la escuela de Chamay, que era una escuela bastante fuerte, habían establecido esto muy legalmente. Una persona no podía ser judía. Si quería pertenecer a ese pueblo tenía que circuncidarse. Pero ahora en Yeshua las cosas, el Señor las puso más suaves. Amén, digan los hombres. En aquel tiempo, las mujeres no, porque las mujeres no se circuncidan. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, sujeto y predicado. Estamos hablando de Israel, estamos hablando de la ciudadanía. Aún para poder interpretar la Biblia hay que usar bien el español. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, un gentil que no conocía a Israel, que no conocía el culto judío, estaba pues ajeno, vivía en la ignorancia. Diga conmigo, un olivo silvestre. ¿Qué es silvestre? Una persona mal educada, una persona que no tiene estudio, una persona que tiene una formación, un cultivo y una preparación intelectual ordinaria. Silvestre es lo que crece inhóspitamente. Silvestre es lo que crece sin cultura, sin cuidado, que crece ordinariamente. No es lo mismo una mazorca que usted se encuentra en el monte que una mazorca cultivada por un agricultor con su debido cuidado y proceso, abonos, etcétera, etcétera, etcétera. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, ajenos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Yahshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿cuál es el predicado y el sujeto ahí? ¿Estabais lejos de qué? De Israel, porque eso es lo que el contexto. Ahora habéis sido hechos cercanos, diga conmigo, injertados en Israel, pero por medio de qué? De la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Diga conmigo, judíos y gentiles son un solo pueblo. Entonces, ¿qué vendría a ser según el sujeto y el predicado? La nación de Israel.
Si yo estoy ignorante, si soy un burro, un bruto, me bajo aquí de este púlpito y le dejo la predicación a alguien que sepa más que yo. Pero lo que yo estoy viendo acá en este pasaje, creo que lo estoy explicando como debe de ser. Yo no estoy viendo aquí pajaritos en el aire, ni golondrinas, ni espíritus, ni ánimas del purgatorio, ni tontadas, ni baboseras aquí encima porque ustedes no son brutos. Ustedes están leyendo conmigo la Biblia y saben que lo que el rabino está diciendo es algo que tiene sentido común. Usted es colombiano, usted puede ir a la embajada americana a pedir una visa, pero se la dan como turista. Eso es lo máximo que usted puede aspirar. Si usted viene a la embajada americana y le dicen, señor embajador, o señor cónsul, yo vengo a pedir una cita porque quiero la residencia y la ciudadanía americana, por favor, le echan la policía. Pues. Si la va a pedir y no está casado con una americana o no está casado siendo mujer con un americano, pues obviamente que usted está fuera del pote. ¿Me está entendiendo? Lo único que usted puede aspirar es turismo, nada más. Pero no tiene derecho a trabajar, no tiene derecho a Medicaid, no tiene derecho a Social Security, no tiene derecho a nada, simplemente ir, pasear, mirar el Empire State, las Torres Gemelas, qué sé yo, gastarse los dólares y venirse para Colombia porque si no lo deportan. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, cuando nosotros éramos gentiles, nuestro estatus estaba de la misma manera. Podíamos ser amigos de Israel, podíamos creer en el Dios de Israel, pero había una pared. Llegábamos hasta cierto estatus y no podíamos pasar para allá porque no teníamos el pasaporte de la circuncisión. Teníamos que volvernos conversos, guardar los 613 mandamientos, más las leyes halágicas de los rabinos, más los mandamientos de los ancianos, más teníamos que circuncidarnos, y fuera de eso, según Shammai, dudaba de que probablemente fuéramos judíos. ¿Me está comprendiendo? Entonces había una separación. Pero Pablo dice que ahora en Yahshua HaMashiach se abre una brecha, ¿no?, para que todos los que se acercan al Mesías puedan libremente y directamente pertenecer y tener la ciudadanía y el estatus de hijos de Israel.